hablamos de uno de los fallecidos en este trágico accidente. Lo comunicó el Congreso, hizo oficial un saludo, una condolencia a la familia de Edgar Alarcón a los 63 años. Fallece, es víctima mortal en este accidente de tránsito, una persona que hizo carrera en la Contraloría General de la República, fue vicecontralor, subió al cargo de contralor, luego fue destituido de este cargo por la Comisión Permanente y inició una breve carrera política postulando al Congreso luego del cierre del Parlamento. Fue central, quizá en estos años de inestabilidad política también Lore. Él fue el que presenta los audios que terminaron precipitando la caída de Martín Vizcarra, la vacancia. Lo llamó mitómano a Martín Vizcarra desde el hemiciclo. Fue como el autor de ese puntillazo final para la vacancia de Martín Vizcarra. Edgar Alarcón, a los 63 años, fallece. Esta persona que en su momento también postuló al Congreso, representante por la región Arequipa, y te digo, fue central en la política de los últimos años, porque a partir de su jefatura en la Comisión de Fiscalización llevó adelante este proceso contra Martín Vizcarra, logrando esa vacancia que se dio también luego de que el propio Vizcarra cerrara el Parlamento. Ese quizás es el hecho político que tiene que ver con el accidente del que venimos hablando y que por supuesto ha generado también conmoción. Hace muchos meses no teníamos una cifra tan alta de fallecidos, Lore. Realmente los accidentes en autobús son una tragedia nacional porque hemos visto lo difícil que es regular, por ejemplo, las horas de descanso de los choferes, lo difícil que ha sido evitar que se cometan no solo situaciones de velocidad excesiva, de incluso posibles incumplimientos a las normas que regulan el tránsito de pasajeros en las vías nacionales. Entonces, nuevamente estamos ante una situación que pone el ojo en el transporte, que pone el ojo en qué estamos haciendo como país para evitar este tipo de dramas, ¿no? Edgar Alarcón, excontralor, excongresista de la República, fallece en este accidente de tránsito. El Congreso comunica también este fallecimiento y el propio presidente del Parlamento, Alejandro Soto, dice: lamento el repentino fallecimiento del excongresista y excontralor Edgar Alarcón. Desde el Congreso agradecemos su labor al servicio del país y enviamos nuestras sinceras condolencias a sus familiares y amigos. Descanse en paz, colega, dice el presidente del Parlamento. Una figura, la de Edgar Alarcón, te decía, central en lo que fue la vacancia del expresidente Martín Vizcarra y también en su propia carrera en la Contraloría, ¿no? Y en un contexto de una investigación pendiente, creo, tenía... Sí, tenía investigaciones pendientes. En algún momento se le había investigado un desbalance patrimonial también. De hecho, debido a sus investigaciones, lo sacan como contralor. El Congreso lo destituye. Él se cobra, digamos, en ese aspecto una revancha política al postular por la bancada Unión por el Perú, representando a Arequipa. Logra ser elegido. La bancada de Antauro Humala. UPP en ese momento, claro, logra ser elegido parlamentario y desde el Congreso obtiene una de las posiciones de poder más interesantes, la Comisión de Fiscalización. Desde allí se recuerda este momento donde en un pleno dice: tengo un USB con audios que complican al presidente Martín Vizcarra, sustenta en ese momento una acusación. Dice: un mitómano no puede ser presidente, que es esa frase que queda un poco a la memoria de muchos, en un contexto donde han sido tantos congresos en los últimos años que uno puede perder un poco de vista, pero efectivamente la figura de Edgar Alarcón acaba siendo central para lo que luego sería la vacancia de Martín Vizcarra. Sí, tal cual, la precipita, ¿no? En estos audios se escuchaba conversaciones entre quien fuera la secretaria del expresidente Vizcarra, Karen Roca, el contexto de las contrataciones de Ricardo Cisneros, Richard Swing en el Ministerio de Cultura, hechos que de hecho Lore se siguen investigando en distintos fueros. Bueno, Edgar Alarcón fue central en esa trama en su momento y claro, también esto le granjeó amistades políticas, simpatizantes políticos, pero también enemigos y rivales políticos
En su momento también tenía estas investigaciones que te decía, sobre todo las de desbalance patrimonial, eran las investigaciones que lo mantenían en este tipo de líos judiciales, ¿no? Bueno, más allá de lo que fue la vida, una persona que hoy el Congreso decide homenajear a partir de su repentino fallecimiento, y hemos visto que el propio presidente del Congreso ha tenido estas palabras en su cuenta de la red social Twitter. También la cuenta del propio Congreso ha querido recordar a este político arequipeño de 63 años que pierde la vida de manera infortunada y repentina en este accidente, Lore, ¿no? Hay algunas rutas que son especialmente peligrosas, Lore, ¿no? Hay algunas rutas, y hay que decirlo, aquí no se trata incluso de rutas peligrosas por tener un precipicio. Aquí muchas veces hay que investigar a fondo estos accidentes de tránsito, hay que ver qué causó estos accidentes de tránsito, hay que ver si las empresas están cumpliendo regulaciones, por ejemplo, las regulaciones de los medidores. Mira esta carretera, ¿no? Sí, esa es la vía Libertadores y son imágenes que registramos del estado patético en el que está esta vía. Le preguntaba a la Sutran si esta es una vía concesionada o no, porque si no le pertenece a Provías. O sea, ¿quién es el responsable en todo caso de hacerle el mantenimiento, de que esté en buen estado esa vía y por qué está en esas condiciones tan calamitosas? Y a nadie le ha parecido importante. En un contexto, además, donde Ayacucho tiene una cercanía fabulosa al Ejecutivo para transferencias de presupuesto, para obras, a partir del Huayqui. Entonces uno dice, el señor Oscorima no circula por esa vía, no se ha dado cuenta que está llena de huecos, no le ha pedido a su amiga que, así como transfiere 100 millones para el Coliseo, para el estadio, lo haga también para atender una necesidad urgente de los miles que circulan a diario por esa ruta. Sí, y lo que tienes es la peligrosidad de una vía donde se transportan muchos pasajeros, porque claro, es una vía que sirve como una ruta alterna, si quieres, a la propia carretera central, ¿no? Correcto. Cuando la carretera central está cerrada o presenta una saturación, la carretera central rápidamente, podemos decir, ya no colapsó, se da abasto, claro, para el intenso tráfico que hay desde la zona centro del país con la costa. La vía Los Libertadores funciona también como esa ruta alterna, pero Lore, aquí te decía, el mantenimiento es esencial. Venimos de una temporada de lluvias. La temporada de lluvias afecta a las vías, afecta a las carreteras. ¿Cómo estuvo ese plan de refacción, de recapeo, de reasfaltado? Estos huecos que vemos, digamos, identificamos como huecos en la vía, que claramente se ve un descuido de esta autopista, nos hace pensar en quién tiene que salir a decir, hice mi plan de recapeo, hice mi plan de refacción de la vía, tal y como estaba dispuesto. Hay presupuesto para hacer estos planes. Se abren muchas preguntas. Desde el lado también de las propias empresas privadas, se abren preguntas en torno a los límites de velocidad. Creo que todos estos temas forman parte del debate que nos hacen pensar que la situación de muertos en accidentes de tránsito no solo tiene que ver con el entorno urbano, la competencia loca de dos cústers o dos combis que por ganar más pasajeros pueden provocar una desgracia, sino también tiene que ver con el transporte interprovincial, con los buses que circulan en distintas partes de nuestro país. ¿Cómo lo hacen? ¿En qué entorno de legalidad lo hacen? ¿Son formales? ¿Son informales? ¿Tributan? ¿No tributan? ¿Pagan su SOAT? ¿No lo pagan? Todas estas preguntas hay que hacerse para abordar una tragedia como esta, Lore. En este contexto, digamos, acá de las cosas más llamativas en este accidente es que estamos hablando de una empresa formal, de una empresa conocida y de una empresa que ya la Sutran confirmó tenía todos los papeles en regla. En la formalidad cumplía. El mismo representante de la empresa ha salido a asegurar que los seguros están activos, que los conductores están inscritos en el MTC como indica la norma, que con licencias vigentes no había solo un conductor, había dos, que es lo que también indica la norma para que a cierta cantidad de horas se haga el recambio de los choferes para evitar el cansancio, evitar el sueño. Pero de todas maneras, ¿qué pasó? ¿Por qué un bus formal, un bus que uno como usuario considera seguro, acaba desbarrancándose hasta el abismo
dejando este saldo fatal tan terrible. La conexión Ayacucho-Lima es complicadísima. Por eso son rutas que también tienen una demanda en vuelos, en transporte aéreo. La conexión Cusco-Lima también es muy complicada, Lore. Más de 20 horas de viaje. Es difícil. Es increíble que no tengamos esa calidad de conectividad, esa facilidad como ciudadanos para movernos en autopistas en buen estado. Ayacucho y Cusco solo son dos ciudades que me parecen central para la industria del turismo que no tienen una buena conectividad por vía terrestre, ¿no? Ya ni hablemos de lo difícil que Huaraz, es. para ir a Huaraz también es una desgracia. También tienes ahí una complicación, pero ya ni hablemos de lo que se necesita hacer en carreteras para, por ejemplo, sacar productos que finalmente no pueden hacer que un negocio, un productor agrícola, tenga esa facilidad para sacar el producto desde estas zonas del país. Entonces, esto aborda, por un lado, ver si se están cumpliendo las normas, y por otro lado, Lore, mejorar como país en tener autopistas decentes, en tener autopistas que tengan una refacción constante, sobre todo después del periodo de lluvias. El periodo de lluvias daña carreteras, el periodo de lluvias provoca muchas veces huaicos que terminan interrumpiendo carreteras. ¿Quién se hace responsable por esto, no? ¿Quién sale a decirnos que esta carretera tenía los mantenimientos completos? Claro, uno piensa en los políticos, ¿no? Uno piensa en las autoridades políticas, pero muchas veces aquí lo que falla son las instituciones técnicas también. Pero lo que fallan, aquí Lore, solo para terminar la idea, lo que creo que aquí también hay muchas entidades técnicas en el Estado que no son lo suficientemente bien supervisadas, que tienen presupuestazos y que finalmente no hay una cara visible, no hay un rostro visible que te diga estoy haciendo mi trabajo, ¿no? Los políticos en su momento pueden ayudar, pero ¿dónde están las entidades, estos organismos supervisores, ¿no? Que tenemos por montones en el país, pero ¿qué resultados te dan? ¿Supervisan los supervisores? ¿Los técnicos están haciendo su trabajo en autopistas? No, y ahí vemos que esta no es un tema de hoy, no es que la carretera se malogró la semana pasada, hace un mes. Nuestro compañero César Zúñiga, cuando fue a cubrir la Semana Santa en Ayacucho, ya registraba esta situación. Nuestro compañero Enrique Vargas, corresponsal en Ayacucho, nos comentaba hace mucho tiempo esta situación y nos escribe la gente, nos reporta, más de 3 años está la carretera así. Más de 3 años que la gente de pronto nota, sorprendida, que la carretera se ha ido deteriorando, y parece que nadie atiende, nadie escucha, no se oye una respuesta por parte del Estado. Si la tiene que hacerse cargo Provías, ¿por qué no se ha hecho cargo? Si es una vía concesionada, ¿por qué el concesionario no se ha hecho cargo? ¿Qué está fallando? Y en todo caso, ¿quién lo resuelve? Y en el caso de los actores políticos, el gobernador regional. ¿Dónde está el gobernador regional exigiendo que esa carretera se arregle, se atienda? Porque impacta directamente en su región. Complica no solamente la seguridad de los pasajeros, de todas las personas que van y vienen, el transporte de la carga, el transporte de alimentos, genera una situación de emergencia para su región. Pero cuando estás más pendiente de los Rolex, de las pulseras, de los aretes, de la superficialidad y la banalidad, y no atiendes estos temas urgentes, esto pasa, la gente se muere. También podemos ver al Congreso, por ejemplo, Lore, en cómo se han liberado, se ha permitido, se ha autorizado desde el Congreso el transporte de pasajeros en las vías interprovinciales en autos, en vehículos menores, claro, los colectivos. Esta figura del colectivero que para la audiencia que nos puede estar viendo desde la capital lo ve en la avenida Javier Prado, esa es una realidad que ya está legalizada en las rutas nacionales. Claro. El colectivero se legalizó en las vías interprovinciales, Lore, con la excusa de que no había suficiente oferta de servicios de transporte, que puede ser verdad. Pero dime si un vehículo chico está preparado para transportar a 5 o 6 personas a altas velocidades. Y los accidentes se ven todos los días. Cuando se ven las cifras de accidentes de tránsito en carreteras, las cifras son aterradoras y donde se generan más muertes y más heridos graves son en vehículos menores, por la propia característica del vehículo, por la falta de seguridad que tiene el mismo, porque además son gente que no tiene ninguna preparación particular, capacitaciones, los vehículos a veces no cuentan ni siquiera con SOAT, han legalizado la muerte en las carreteras a propósito de la situación con los colectiveros. En este caso hablamos de una empresa formal, de una empresa grande, pero de todas maneras, ¿qué sucedió? Y también, el gobernador regional no se ha enterado que su carretera es una desgracia. Los congresistas de la región Ayacucho
elegidos por la región Ayacucho. ¿Qué han hecho para que su carretera de alguna manera mejore? Los congresistas que no fueron elegidos por Ayacucho, pero que hacen semana de representación en Ayacucho, ¿qué han hecho por atender la situación de la carretera? Qué fácil es ahora venir a decir, el proveedor no cumplió. Porque eso es lo que van a salir a decir, ¿ah? Ya los estoy escuchando, porque en Jaliwarma dijeron exactamente lo mismo. No, nosotros no hemos fallado. Nosotros contratamos, entregamos la plata y no cumplió. Entonces, como no cumplió, piña. Acá van a decir lo mismo. Nosotros dimos la plata, el constructor, la empresa, no cumplieron, piña. Nosotros no tenemos que ver. Siempre se lavan las manos. Ahí es donde te digo, el organismo supervisor, el organismo técnico que controla este tipo de operaciones, ¿no? Lore, no solo las carreteras están en un mal estado después de una temporada de lluvias fuerte, sino también tienes una situación de los propios pasajeros que probablemente no tienen mayor oferta que la de un colectivo. Y hablo de los colectivos porque es algo que te muestra un poco el desorden que hay en la regulación del transporte, ¿no? Los colectivos en Lima ganaron la batalla. Los colectivos en Lima operan con absoluta impunidad, bajo un manto de legalidad. Se asociaron, financiaron a congresistas, llegaron estos congresistas al poder y les dieron las leyes que necesitaban. Lo mismo pasa con los colectivos en las rutas interprovinciales. Aquí mostramos cómo los colectiveros se pasaban los peajes burlándose de las empresas que concesionan las carreteras. Aquí mostramos también, y Latina Noticias ha reportado en infinidad de veces, cómo se arman grupos de WhatsApp entre los colectiveros para sacarle la vuelta a la norma, para evitar algún operativo. Entonces es una situación complejísima. El tema de las muertes en accidentes de tránsito, el tema de las muertes en rutas en nuestro país, ha sido considerado uno de los temas por lo menos más grandes de causas fatales, en este caso en el territorio nacional, Lore. Es un patrón, es algo que se repite. Cada año despedimos así a nuestros compatriotas, dejándolos a merced de alguien que no cumplió con su trabajo, desde el gobierno central o desde la empresa privada, formal o informal, o desde quienes hacen las leyes para que esto funcione bien. Entonces aquí nos toca a todos, creo, Lore, revisar qué estamos haciendo mal para que estos accidentes sigan dándose con cierta frecuencia. Eso es lo malo, que se dan con frecuencia, que no son hechos aislados, que no son tragedias que pasan una vez a las 500. Pasan muchas veces estos accidentes de tránsito y claro, son una fatalidad para las familias, pero también para las personas que hacen esa ruta, ¿ah? Imagínate el miedo. Cusco, Ayacucho también, digo, desconectados totalmente. Vamos a ver cómo marcha este nuevo proyecto de una carretera central que creo que se hace más urgente, ¿no? Un proyecto que tardará años, Lore, también en esta forma elefantiásica que tiene el Estado peruano de construir, ¿no? De hacer infraestructura.